El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado. Estamos ya listos para llevarles a ustedes El Averiguadero, que créanme que va a ser listos para abordar uno de los temas trascendentales en este momento ante la pandemia, que es la educación y los retos que se tienen para este próximo ciclo escolar, considerando que es un tema virtual y que esto ha puesto de cabeza a muchos padres de familia. Saludos esta mañana a mi compañero Antonio Gaitán. Antonio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenos días. Como lo comenta mi compañera, sí, este es un programa que está dedicado a la sociedad. ¿Qué ha cambiado debido a la pandemia? Así es, todo obviamente, ha cambiado. bueno, no lo esperábamos. En finales de diciembre del año pasado nos hablan de un virus extraño. Todavía no se tenía una certeza de qué se trataba. Hablaban de unas neumonías extrañas allá en Wuhan, en China. Siguió avanzando. Meses después, la Organización Mundial de la Salud nos habla ya de un nuevo virus, de una mutación del coronavirus. Hoy se le conoce como el SARS-CoV-2. Y semanas después ya nos hablan de una epidemia. Sí. Semanas después nos hablan de una pandemia e increíblemente este virus que surge en China llega a todas las partes del mundo, incluyendo México e incluyendo, por supuesto, Durango. A partir de ese momento nos enfrentamos a un reto totalmente diferente. Así es. Los presupuestos, las políticas públicas, nuestro diseño de casa, de sociedad, no estaba preparado para esta pandemia. Y bueno, pues empieza a generar una serie de vacíos en nuestro propio hogar, en nuestro propio entorno. Y ahí la pregunta es, ¿qué ha cambiado en casa? ¿Qué ha cambiado en su sociedad? Y si se han logrado adecuar a tiempo los gobiernos. Hemos escuchado mucho a las autoridades, sus opiniones, sus errores, sus aciertos, pero el día de hoy hemos invitado a nuestros amigos los consejeros del INEVAP, que es un instituto que evalúa constantemente las políticas públicas, y no solamente eso, está levantando datos del entorno, y ahora sí, con números, nos van a decir cómo están las cosas. Ellos son los que tienen ahorita el pulso exacto, justamente siguiendo estas evaluaciones que han realizado. Tienen el antes, el después, tienen las políticas públicas, cómo iban los planes de desarrollo, también los planes de trabajo y cómo se han tenido que adecuar. Así es que bueno, pues sí, les damos la bienvenida a nuestros amigos consejeros que hoy están con nosotros. Saludamos al presidente consejero del INEVAP, el ingeniero Juan Gamboa. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Y bueno, también... Al contrario, saludamos también a Moisés Tamayo Díaz. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Está con nosotros Isaura Leticia Martos González, también consejera del INEVAP. Bienvenida. Gracias, buen día. Y nos acompaña Sergio Humberto Chávez Arriola, también consejero del INEVAP. Bienvenido, gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, estamos viendo también que son muy jóvenes, hay mucha experiencia también con el ingeniero Juan Gamboa y bueno, pues efectivamente tienen el pulso de lo que significa en este momento la tecnología. Muy bien, bueno, me encantó ahí con el manejo de los jóvenes y la experiencia del señor Juan Gamboa. Bueno, es que déjame decirte que el ingeniero está muy metido en la tecnología, pero tiene una experiencia sumamente amplia en el campo educativo. Claro. Y eso viene a fortalecer mucho en este momento del análisis en las políticas públicas. Además, amigo, por eso le aventé el chascarrillo. Es amigo el consejero, amigo, no creo que es una falta de respeto. Le tenemos un gran aprecio, un gran cariño y sí, como lo comenta Brenda Maure, tiene una trayectoria amplísima de un manejo siempre de experiencia junto con jóvenes. Así es. Y que hoy lo está reflejando. Y el diseño de políticas públicas. Así también es. Bueno, y también queremos agradecer mucho la participación esta mañana de una maestra, una mujer luchadora de la educación también. Ella es presidenta de la organización Mujer Pueblo Magisterio, que es la maestra Bertalicia Reséndiz Aragón. Ella siempre ha estado pugnando por mejores condiciones educativas, por mayor calidad en la educación, y por eso esta mañana quisimos hacer este enlace con ella. Ha participado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, pues tiene también el pulso, la postura de los docentes que han batallado mucho, donde se ha hablado también de que se ha incrementado la brecha, desigualdad social ante la carencia en muchos lugares de internet, o la imposibilidad de los padres también de poder pagar este servicio. Maestra, muy buenos días. Gracias por aceptarnos esta llamada. No, al contrario, agradezco esta invitación, de verdad, Brenda, para dar a conocer pues la postura efectivamente en el sentido de lo que nos encontramos en este contexto en el ámbito del desarrollo de esta pandemia a nivel global.
Y bueno, vemos... Sí, perdón, maestra. Perdón, adelante. Justamente preguntarle qué reto tenemos en este momento, porque viene un nuevo ciclo en educación virtual, donde los maestros pues tuvieron algunas complicaciones también para llevarlo y donde los padres también se sienten pues de alguna manera atorados, porque hay padres que ni siquiera tienen el conocimiento básico para poder llevar esto. Efectivamente, es un gran reto, es un gran desafío que tenemos toda la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, vemos cómo directamente se han generado situaciones en las que los padres de familia no cuentan con las herramientas y maestros tampoco, ¿sí? Entonces, al iniciar en la primera etapa de la escuela en casa, pues fue un reto muy desafiador para todos, para los maestros, para los alumnos y para los padres de familia, debido a que no tenemos esa conectividad, ¿verdad? No la tenemos y esta pandemia en el contexto mundial evidenció la pobreza en la que se encuentran en los ámbitos político, social y no se diga el educativo. Entonces, pero es a nivel mundial. Hoy en México existen diferentes Méxicos y esos contextos pues nos dan una realidad palpable a los maestros, sobre todo a los maestros rurales que trabajan en esas zonas marginadas donde es difícil el acceso, donde no hay luz, donde no hay mucho menos internet. Sin embargo, el maestro, desde su ética profesional que le caracteriza, pudimos desarrollar diferentes actividades para poder llevar a cabo estos medios y generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación conllevó a que vimos pues, cómo ese vacío que se generó en educación, pues trataron de ir tapando en la medida que avanzamos. Hoy, ante esa no conectividad que existe en el contexto nacional, bueno, se habla y se hizo un convenio con 4 televisoras, sí, pero aún así sigue siendo excluyente porque, como decimos, hay lugares donde no existe electricidad, ¿sí? Y prácticamente 14 millones de personas no cuentan con televisión, eso nos lo dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y lamentablemente suceder con esas personas que no tienen televisión. Hay personas que tienen acceso a televisión abierta, otros que no pueden tener televisión abierta y contrataron la televisión privada y solo el 5% cuenta con ambas. Entonces, decimos pues que sigue siendo excluyente este aspecto en este proceso que vamos a iniciar en ese próximo ciclo escolar. Se habla de que se darán a conocer 4.500 programas en lenguas y también se implementará en señales para no excluir a las personas a los alumnos que tienen discapacidades. Sí. En ese sentido vemos que el gobierno está haciendo lo que puede en ese momento. Sin embargo, los baches son muchos y esos baches son históricos. Y creo que como maestros, hoy decimos que no fuimos tomados en cuenta en esta parte debido a que, pues, al momento del convenio no vimos ningún maestro ahí representándonos, en lo cual le pidieron opinión a los grandes investigadores educativos de México, que tenemos excelentes. Ninguno generaron su aportación. Entonces, vamos a iniciar un ciclo escolar cierto e incierto, pero que los maestros, ante ese reto, habremos de sacar la tarea. Los padres de familia, aún así, vemos que tienen que desarrollar sus actividades, que es su trabajo, y que tienen a veces 3 niños y solo una televisión o un internet o un aparato de comunicación como viene siendo un teléfono o una computadora. Entonces, en el medio donde yo trabajo, que es educación inicial y preescolar, es difícil tener ese medio destinado únicamente para preescolar, debido a que en una familia puede haber 3 niños, que hay uno de preescolar, uno de primaria y uno de secundaria. Y las tareas pues son bastantes y tienen que darle prioridad al chico de secundaria, después al de primaria, el último al de preescolar. Bien, entonces, a ver, desarrolló... Ahí sí. Estamos, sí. Entonces es todo un reto el que se tiene en estos momentos, hay que adecuar toda la política pública, nos decía, se está haciendo lo que se puede y bueno, los maestros también tienen que hacer su aportación al respecto. Nos decía, ahorita va a ser algo incierto el próximo ciclo escolar ante las condiciones que se tienen en este momento. Así es, en bueno, decimos pues que los maestros habremos de poner de nuestra parte toda esa ética profesional que nos caracteriza para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma y de una comunicación que, aunque estemos lejos detrás de una pantalla,
sintamos muy de cerca en nuestro corazón a cada uno de nuestros niños, ¿no? Y Bien. hacer posible esa pedagogía del afecto de Paulo Freire desde las dinámicas que podamos implementar. Hoy Están más apegados a los los niños retos en este caso. son muy desafiantes, pero creemos que podemos caminar en conjunto. Ok. Sin embargo, Bien, dejamos maestra, pues, a ver, ahí estamos. Sí. Me escucho como entrecortado. Ok. Bien, maestra, pues agradecerle muchísimo la participación que tiene esta mañana con nosotros, de hacernos este panorama, por supuesto, de los retos que se tienen en educación. Y bueno, pues estaremos dando seguimiento, por supuesto, vamos a escuchar también las aportaciones de los consejeros y agradecerle muchísimo su participación para el averiguadero. Te agradezco mucho, un saludo a todos los televidentes, un saludo al ingeniero Gamboa y a todos sus colaboradores. Una excelente mañana, maestra. Brenda. Gracias. Estamos a la orden. Un saludo. Bueno, pues ahí hay un panorama ya, Antonio, planteado de las condiciones que se tienen, de cómo están los maestros y de cómo está también el reto educativo en este momento. Bien, retomo una parte que dice la maestra, dice, hay varios Méxicos. Consejero presidente Juan Gamboa, ¿hay también diferentes Durangos, por así decirlo? Pues sí. ¿Por qué? Desafortunadamente en marzo a todos nos tomó desprevenidos lo del este virus y no estábamos preparados. La estrategia que se usó en ese momento fue el internet y desafortunadamente, pues lo que corresponde a Durango, el 49% de la población en zona urbana no cuenta con internet. Pero si nos vamos a la zona rural es un 72% y como decía la maestra, hay lugares donde ni siquiera hay luz, pero todavía aún y cuando hay luz y hay internet, hay zonas en la ciudad, no se diga en la parte rural, donde el internet es muy débil, donde falla mucho, donde hay también interrupciones eléctricas, son factores pues que influyen, que aquí hay que reconocer en esa parte que a la etapa 2 que se va a vivir ahora en la parte educativa de la escuela en tu casa, el gobierno cambió un poco la estrategia y se fue a la televisión. Cierto que el secretario de Educación dijo que el 94% de los hogares tienen televisión. Desafortunadamente en Durango no es así. En Durango el 27% de los hogares urbanos no tienen televisión. Y si nos vamos a la zona rural es un 38%, o sea, todavía es una desventaja muy fuerte. También se dice que para los lugares que no tengan televisión, pues que se puede dar la parte del radio. Estoy de acuerdo que se ve esa alternativa, pero las mismas estadísticas indican que en Durango el 51%, va a parecer raro, pero el 51% de las casas habitación no cuentan con radio, que uno es pensar que tuvieran más que las televisores. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice una encuesta que realiza el INEGI en el 2018, que tiene que ver con respecto a la disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares. Entonces sí, hay aspectos de desventaja, pero no hay otra, se le tiene que entrar, es un trabajo de todos, de los maestros, de los mismos padres de familia, del mismo gobierno. Creo que todos tenemos que entrar para ver cómo salen lo menos afectados los alumnos, porque va a haber un efecto fuerte en el aprendizaje que va a repercutir por algunos años y hay que ver cómo disminuirlo lo más que puede. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es con lo que tenemos, sumarnos y ver cómo entre todos buscamos que salgan menos perjudicados los alumnos. A ver, ahí está esta brecha de desigualdad en el ámbito tecnológico, en el tema de conectividad. Sergio Humberto Chávez, INEVAP, ¿qué tan rápido se adaptó o modificó la evaluación de las políticas públicas que ustedes realizan? Porque obviamente tienen un plan de trabajo para este 2020. Llega la pandemia y bueno, el INEVAP también tiene que modificar su análisis. ¿Hacia qué áreas se fueron ustedes? Porque ahí está la desigualdad tecnológica, pero hay otras desigualdades sociales que están influyendo mucho ahorita en la sociedad. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, cada año el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas genera un programa anual de evaluación en el cual se enlistan todas las políticas y programas que van a ser evaluados durante el año.
Normalmente los resultados de la evaluación están disponibles en el segundo semestre del año con la intención de que los resultados de esas evaluaciones se utilicen, por un lado, para mejorar las políticas y programas públicos que ejecutan tanto el gobierno del Estado como los gobiernos municipales, pero sobre todo también es un insumo para el Congreso del Estado porque puede tomar decisiones de carácter presupuestario, apostarle a programas o dejar de destinar recursos a programas derivados de los propios resultados de la evaluación. Naturalmente, esta crisis sanitaria nos vino a cambiar todo el panorama porque fue una reestructuración dentro de todos los gobiernos de sus propias prioridades en el tema de desarrollo. Ya no era lo prioritario, por así decirlo, por ejemplo, el programa de vías públicas, ¿no? Ahorita lo indispensable era asegurar la calidad del servicio de salud, garantizar los insumos médicos, etcétera, ¿no? Entonces fue un cambio de prioridades también para los gobiernos, por lo tanto, nosotros también nos vimos obligados en ajustar nuestro plan de trabajo con nosotros le llamamos una agenda de resúmenes de política, con la intención de ofrecer información que les pudiera servir a los tomadores de decisión a reflexionar sobre las características del desafío y a actuar en consecuencia. A ver, ustedes generaron varios documentos. Es correcto, sí. Estos documentos versan alrededor, por ejemplo, de diferentes temas de interés que se han movido en la agenda pública, como puede ser como una primera parte el tema del empleo, ¿no? De garantizar que no se perdieran los empleos porque se veía muy fuerte, ya veníamos anticipando una fuerte crisis económica alrededor de esto. Posteriormente, el tema de pobreza, cómo se iba a visualizar el aumento en la pobreza, no solo en México, sino también pues, en todo el mundo. También abordamos algunos temas también del aumento en la violencia familiar y violencia de género derivada de las medidas propias que se impulsaron con el confinamiento. También otros temas que tienen que ver con el sector turismo y propiamente el tema educativo, que es el que nos ocupa. Bien. Mencionaba ahorita el tema de pobreza. ¿Cuál fue la principal recomendación que se hizo a los ayuntamientos, a los mismos gobiernos, a la par del desempleo para poder manejarlo? Dicen ahorita, ya veíamos que esto venía, y realmente en qué porcentaje se han cumplido las proyecciones y qué tanto se adaptaron las políticas públicas a amortiguar estos efectos. No sé quién me puede contestar. A ver, Moisés, que es Moisés Tamayo, que es el analista de la política. A ver, ¿qué arrojaron estas evaluaciones, tú como analista? ¿Qué cambió? ¿Qué vino a recrudecer? ¿Qué vino a complicar todavía más? ¿Y qué recomendaciones hay? Claro, bueno, el trabajo que ha hecho el INEVAP durante los últimos ejercicios de evaluación se ha reflejado precisamente en las recomendaciones que se hacen a los ayuntamientos para priorizar sus necesidades de inversión, principalmente que vienen financiadas con recursos federales. Entonces, en estos ejercicios y también en los documentos que comenta mi compañero Sergio acerca de la evaluación de políticas públicas, pues se ha recomendado que los ayuntamientos enfoquen sus inversiones en los programas que pueden afectar directamente los indicadores de pobreza. Es decir, existen muchas opciones para invertir los recursos a los ayuntamientos, pero no todas afectan del mismo modo los indicadores de pobreza o no tienen un efecto más directo en la calidad de vida de las personas. Es precisamente esto, en este punto, sobre el que abordan las recomendaciones de los documentos que hacemos. Por ejemplo, se invita a invertir a los ayuntamientos en programas que mejoren los techos y las condiciones de las viviendas de las personas. Y también se invita a que estas inversiones sean destinadas precisamente a la población que más lo necesita. Entonces, los documentos que generamos apoyan a los ayuntamientos dándoles datos acerca de dónde están esas viviendas, cómo es posible identificarlas y sobre todo pues los motiva a hacer este tipo de inversiones. Entonces, alrededor de la pobreza es el trabajo que se ha realizado. ¿Y han acatado los gobiernos? Consejera, ¿ustedes han buscado el acercamiento con los municipios, con los gobiernos? ¿Han acatado esto? ¿Realmente las políticas del INEVAP se están aplicando? Sí, claro que sí. Mira, comentarte que dentro del INEVAP, como lo comentaba mi compañero Sergio, dentro de ese programa de trabajo que se tiene, se aplican evaluaciones tanto para el gobierno del Estado, para los ayuntamientos. Entonces, hay una estrecha colaboración con los entes y con lo que vienen siendo las partes, los enlaces. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de estos gobiernos y de los municipios, hay que decirlos, que se han sumado a la labor que hacemos en el instituto, porque más que nada
ellos se han dado cuenta que las recomendaciones que se emiten es precisamente para facilitarles inclusive el trabajo a ellos, para ellos que tengan una perspectiva y una toma de decisiones basados en la evidencia, es decir, qué es lo que les está funcionando, en qué pueden aplicar esos recursos y sobre todo en qué pueden mejorar para beneficio de toda la población. Entonces sí hemos tenido buena respuesta. Dentro de nuestro instituto hay un área que es la coordinación de seguimiento, que no solamente termina ahí en lo que viene siendo la parte de evaluación, sino que hay un tiempo posterior en el que se revisa que realmente que todas las recomendaciones que emite el instituto se lleven a cabo. Aquí tenemos también mucho la participación de los municipios, de sus representantes de la cabeza, en este caso los presidentes municipales, en el caso del gobierno del estado, a través del gobierno, del gobernador y a través de la Secretaría de la Coordinación General de Gabinete. Entonces sí hemos tenido una respuesta muy importante y en la medida que también conocen la labor que hacemos en el instituto, pues ellos inclusive se acercan de manera propia. Bien, a ver, adelante, presidente consejero. Nada más para complementar. El problema de los municipios es el tiempo, 3 años. Okay. Entran, empiezan a conocer, empiezan a integrar su equipo y casi muchas veces no disponen de información. Entonces, muchos de los municipios toman las decisiones de las inversiones en obras casi a ciegas por no disponer de información, no porque no quieran, sino porque no la tienen. Entonces el instituto en estos 4 años que ha estado trabajando, ha estado generando información y precisamente les ha dado esa información para la toma de decisiones. Es información que a ellos les va a ayudar a impactar más en el trabajo que están haciendo. Entonces, prácticamente, pues es algo que les facilita el trabajo y nosotros procuramos desde que estaba terminando un presidente municipal, cuando entre el otro, entregamos hace un año evaluaciones cuando se iban los presidentes municipales y cuando llegaban los nuevos. En esa transición hicimos la comunicación para que se diera un poco más de claridad del trabajo del instituto y del beneficio que les podría dar. A ver, regresemos un poquito a la pandemia. Ahorita habla del tema de los trienios. Me manda un mensaje un Antonio Fierro y dice, a ver, los problemas son los mismos. ¿Con pandemia o sin pandemia? Son los mismos. Pero bueno, esto se recrudece y genera una emergencia de políticas públicas. Le preguntaba a mi compañera Brenda Maurer, a ver, ¿sí han hecho caso los gobiernos? Yo retomo otra vez esto. ¿Están haciendo lo suficiente los gobiernos o no? ¿Qué tanto se han adaptado a esas necesidades añejas y que hoy tienen que ser prioridad? Así es. O sea, a ver, presidente Juan Gamboa, vemos un gobierno federal con una política pública, vemos un gobierno del estado con una política pública y vemos gobiernos municipales con sus propias políticas públicas. ¿Están coordinándose bien? ¿Están haciendo lo suficiente o están siendo igual de ineficientes tanto en el pasado como ahora en la pandemia? Y ahorita puedo comentar más específicamente municipios con gobierno del estado. Nosotros hemos visto, sobre todo a la hora de que hay un fondo que es el de aportaciones a la infraestructura, que hay un recurso que llega a municipios, otro que llega al estado y el estado distribuye a municipios en obras y estamos viendo que están trabajando para hacer una coordinación y ver de cómo en manera conjunta llegan a impactar más a las variables que decía Moisés de la pobreza. Difícilmente nosotros hemos podido visualizar la coordinación que existe en la parte del gobierno federal, porque ellos llegaron y pusieron otros programas y todavía no nos ha dado la oportunidad de poder tener información que podamos nosotros valorar para decir que sí hay una coordinación con el gobierno del estado o con los municipios. Pero afortunadamente el gobierno federal, eso lo tenemos que reconocer, ha estado dejando fondos y recursos que son importantes, como este del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura, el de Fortamun, que les da muchos recursos para los servicios a los municipios, ha entendido que deben de seguir y creo que eso es lo importante. Yo creo que aquellas áreas o aquellos fondos en los cuales debería seguir adelante el gobierno, los ha estado tomando en cuenta. Eso es lo que podría decir. Yo veo que sí está haciéndose un esfuerzo fuerte por coordinarse.
¿Qué aporta la sociedad, ingeniero, en este caso? Porque la relación sociedad-gobierno también es importante para poder llevar a cabo las políticas públicas, los vínculos con la iniciativa privada, con inversionistas. ¿Qué se aporta ahí y qué coordinación habría entonces también en este sentido? Bueno, aquí a futuro debe de aportar mucho. Y lo debe aportar a través del trabajo que está haciendo el instituto. ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo evaluaciones y tal y como se refleja la evaluación, la mostramos ante el público. Está completita la evaluación en nuestra página www.ineva.org.mx, que a medida que la sociedad vaya entrando más en la cultura de la evaluación y vaya conociendo, se va a ir acercando, va a ir opinando, y nosotros esas opiniones también se las tendremos que hacer llegar a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales. Sí. Creo que el instituto debe ser un vínculo para lograr que ese divorcio que hay ahorita de la sociedad con los gobiernos, donde no se ha logrado esa comunicación, nosotros buscar que a futuro se dé, porque es fundamental, ya que la sociedad es la que nos va a decir realmente lo que necesita o qué servicio se les está dando bien o cuál se les está dando mal. Bien, vamos a ir a una pausa. Bueno, aquí están los documentos, está la evaluación, está lo que comentan el tema de los gobiernos, pero no sé si lo están haciendo de manera tan oportuna. Es que la pandemia no te da oportunidad de una planeación a largo plazo. No, tienes que reaccionar. Tienes que reaccionar de manera inmediata. Ante la incertidumbre que tienes, además, porque no hay una fecha de que pueda terminar. Ahorita mencionaba al Congreso en el tema presupuestal. Yo ignoro, y ahorita nos van a decir los consejeros, si ya se hizo una mesa con ellos, que traen las cifras, con los diputados, con los gobernantes, para modificar el presupuesto o las políticas públicas de manera inmediata. Porque yo no he sabido que hagan una modificación. No, hubo propuestas nada más, pero no se ha discutido una modificación real en el Congreso del presupuesto. Yo voy a retomar ahorita después. Tenemos una pausa y ahorita regresamos. No sé si ya hubo alguna reunión, si se modificaron los presupuestos, si no ha habido una mesa de emergencia, porque es una emergencia, para no estar diciendo, no, pues a ver si se acaba la pandemia el próximo mes. No, no se acabó. A ver si el próximo mes. Bueno, les presto dinero. No, siempre no les presto, les voy a prestar más adelante. Así es. Después de la pausa. Bien, regresamos y bueno, la pregunta ahí está. ¿Ha habido una mesa de emergencia por parte de los gobiernos, por parte de quienes definen las políticas públicas para resolver de manera urgente lo que está sucediendo? Por eso el tema de una mesa de emergencia. A ver, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Tienes hambre? ¿Cómo lo voy a resolver? De manera inmediata. A ver, perdiste el empleo. ¿Cómo lo voy a resolver para que tengas un ingreso? Porque no solamente se trata de que comas. A ver, te mando a casa y desde ahí van a estudiar tus hijos. ¿Cuál es el problema? Si hay la seguridad de una casa. Si hay la seguridad de una casa. A ver, ¿cuál es el problema para que puedas aprender en casa? El tema de la conectividad. De esta manera lo resuelvo. O sea, ¿quién de ustedes me responde eso? Sí. ¿Si ha habido una mesa de emergencia o no? No, la verdad no. El escenario que estamos anticipando justamente por la disminución en la actividad económica nacional es justamente una menor recaudación. Que implica justamente que la bolsa que se conjunta para destinar por medio de la Ley de Coordinación Fiscal a todas las entidades federativas, pues naturalmente va a tener que disminuir. Eso implica que la posición fiscal del gobierno estatal y de los gobiernos municipales pues también se debilite, menor presupuesto en lo que queda del año, ¿no? Si de por sí el año venía complicado, ahora con esto pues todavía menos, ¿verdad? Entonces, el llamado es que justamente con toda esta información que hemos generado, es decirle por ejemplo, a los gobiernos municipales por medio del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que tienes toda una lista de proyectos con la que puedes realizar, pero pues dada la emergencia y la situación económica que se viene, hay que prever en la manera de lo posible, justamente con ciertos proyectos que ahorita pudieran convertirse de manera más prioritaria. Por ejemplo, con ese fondo pueden construirse, por ejemplo, bardas perimetrales en las escuelas o domos en las escuelas. Uno pensaría pues que ahorita no es lo prioritario, sino más bien es garantizar
justamente que con las medidas de higiene que ahorita nos están comentando, que el lavado de manos es indispensable, es garantizar el acceso al agua, ¿no? Es garantizar justamente que la red hídrica llegue a toda la población, la red de drenaje, etcétera, ¿no? Entonces son esas recomendaciones que estamos haciendo, pero naturalmente el panorama no es muy alentador. La posición fiscal de los gobiernos se está debilitando y naturalmente nosotros también estamos viendo a futuro un escenario también de endeudamiento de los propios gobiernos, ¿no? Pues para salir frente a todos los compromisos que tienen, por un lado el gasto operativo y el propio gasto de inversión, ¿no? Entonces, pues sí, es un panorama no muy alentador. No hemos visto al menos una mesa, por así decirlo, de alto nivel en el que se discuta justamente estas prioridades. Pues al final del día el gobierno estatal y los gobiernos municipales pues, son relativamente autónomos en el ejercicio de sus presupuestos, ¿no? ¿Qué riesgo ven ustedes? Porque es un tema que inevitablemente toca las políticas públicas. ¿Qué riesgo ven ustedes cuando tenemos una elección muy cercana y donde ahorita el sentir del ciudadano es que el proceso electoral 2021 ya pescó las políticas públicas, ya pescó los recursos y la actividad de quienes deberían de estar buscando cómo ayudarlos, que son los representantes populares? ¿Qué riesgo ven ustedes de esta situación y cómo podría influir esto para que no se acaten las recomendaciones que ustedes han hecho para fortalecer justamente estos rubros, como es la prestación de servicios básicos para la población? No sé quién me podría... Es que ya andan peleados los políticos, ya ¿no? andan peleados, ya andan preocupados. Tú propones, yo te meto zancadilla. Exacto, y no hay, se ve demasiada discusión política y poco social. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué riesgos tenemos ante esto de que nos atrasemos más? Bueno, lo que sé es que el recurso para Durango, más del 90% es federal y llega a través de fondos, a través de programas que tienen reglas y que se tienen que respetar. Entonces, a medida que a quien le corresponda estar llevando, que se esté ejerciendo adecuadamente la inversión de esos recursos, no tiene por qué darse, aún y si cuando venga la parte política. Si la mayor parte del presupuesto debería estar asegurado en que se aplique adecuadamente, si a quienes les corresponde vigilar esos recursos, realmente lo está haciendo de manera adecuada. Lo que pasa es que desafortunadamente el recurso para este año se complicó mucho para Durango y se va a complicar más ahora con la pandemia. Y yo no sé si ahorita a lo mejor en la pregunta anterior donde decían de alguna reunión, se esté pensando ahorita, como estamos en una fase de ver cómo disminuir el efecto que se tiene, a lo mejor se esté viendo ahorita nada más el factor salud y que se tengan las mesas y las reuniones para ver cómo logramos disminuir eso. Pero sí tendrá que llegar un momento donde esto logre disminuir y que se tendrá que pensar en todas las demás variables y es donde tendría que entrar esas mesas para los análisis. A lo mejor ahorita no da tiempo por querer reaccionar a ver cómo disminuir, porque vemos que a lo mejor del día de ayer al día de ayer que dicen pues que bajó a 50 y tantos en Durango. Ajá. Pero resulta ser que 50 son de aquí, donde está la mayor parte de la población y otro día son 120, 100. Entonces, como que ahorita los gobiernos están muy preocupados por la parte que debe ser la primordial ahorita, que es la salud, y no ha dado la oportunidad de entrar a esa otra mesa, pero yo creo que esa otra mesa viene en la segunda etapa, una vez que esto disminuya, en donde se tiene que ver cómo se empiezan a reintegrar a la actividad todos, inclusive poco a poco ir viendo qué va pasando con las escuelas. Pero yo creo que cuando entremos a esa etapa se me hace que vendrá esa mesa. Pero es que las cifras y el semáforo también ya se ha politizado, ¿no? O sea, ya es un tema hasta político. Ya la pandemia está politizada, ¿sí? Ya, hablar de cifras, además, hablar de semáforo. No es ir tarde, ingeniero, pensar en una segunda etapa para ver el conflicto social, cuando esa otra pandemia que advertían que era la inseguridad, aunado a la pérdida de empleo y poder adquisitivo, pues ya también se disparó. O sea, no es ir tarde, pensar en una segunda etapa, resolvemos lo social. Pues yo creo que se tiene que ir pensando en ella, ¿no? Y sí, para en su momento aclarar más profundidad en esta segunda etapa, pero yo considero que puede ser eso. Y no sé si a lo mejor se haya hecho la mesa y se han hecho esos análisis que a nosotros desconocemos. Nosotros no participamos. Bien, consejera, bueno, están los documentos que ustedes están generando. Hay otros institutos que también están generando algunas encuestas y ha modificado
no sé si usted tenga la información, ha modificado el sentir del ciudadano? ¿Cuáles eran sus prioridades antes y cuáles son sus prioridades ahora? Así es correcto. Bueno, la pandemia vino a modificarnos pues hasta el estilo de vida de todas las personas. Efectivamente, las prioridades que anteriormente se tenían, bueno, pues ahora con la pandemia pues han cambiado, ¿verdad? Ahorita lo importante, como decía, es mantener primeramente la salud. La economía, que va muy pegado de la mano, es también un factor importante que se ha visto la forma en cómo seguir reactivando esa economía. Y ahorita el tema que pues nos trae a todos es la cuestión de la educación, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta nueva etapa pues del regreso a clases en la cuestión de televisión o inclusive en la cuestión virtual? Entonces, obviamente, todos estos factores han conllevado a modificar también pues la vida de las familias, ¿verdad? Hemos hablado también inclusive de la violencia, de todo lo que se genera por el confinamiento. Es decir, son muchos los factores, hasta la cuestión psicológica también, que afecta a las personas por también este confinamiento, pero bueno, nosotros los resultados o todas las evidencias que hemos tenido, pues las hemos integrado en estos documentos que se llaman Policy Brief, que pueden ustedes obtenerlos a través de nuestra página de internet, están disponibles. Son los temas que pues ahora sí que están en la agenda de todas las personas, ¿verdad? Ese cambio de vida, lo que nos afecta más a todos. Y les repito, las cifras que nosotros manejamos están básicamente ya tomadas del mismo Coneval, de lo que viene siendo el INEGI, es decir, del Banco Mundial, en fin, del Banco Interamericano de Desarrollo. Son cifras más consolidadas, más precisas, y eso nos da una idea de que la información que nosotros presentamos en el instituto pues es certera, y sobre todo para que se tomen pues decisiones, ¿verdad? Y que el estilo de vida, el cambio del que estamos hablando pues sea ahora sí que pues lo más menos problemática debido a esta pandemia. Bien, hay un cóctel, ahorita mencionaban, pues es que en casa hay una gran incertidumbre, ¿no? Así es. ¿Te preocupa la salud? Claro. ¿Te preocupa La educación? lo económico? ¿Te está preocupando ya tu hijo? Sí. ¿Cuál es su futuro? Porque muchos chavos están dejando la escuela. Así es. Por necesidad. Es un gran cóctel, le pregunto aquí al analista, un gran cóctel peligroso que se puede desbordar socialmente si no se atiende adecuadamente. Sí, claro. Bueno, creemos que todo este tipo de situaciones que se generan dentro de la casa y que muchas veces están influidas por agentes externos como la pandemia que nadie esperaba, esto produce un riesgo al interior de las casas y produce un riesgo para asegurar el futuro de las personas que ahí están viviendo. Por ejemplo, muchas veces, o la discusión que hemos estado platicando aquí ha estado en torno a la falta de conectividad, por ejemplo, en el caso de educación. Pero yo pienso que deberíamos, o los gobiernos deberían entonces ya estar pensando en qué va a suceder cuando regresemos a las escuelas. Es decir, estamos esperanzados de que esto no sea para siempre. Cuando regresemos a las escuelas tenemos que enfrentar un nuevo reto. Habrá niños que no van a regresar, habrá niños que enfermaron, habrá niños que no pudieron seguir las clases porque no tenían un acompañamiento de sus padres. Es decir, yo pienso que sí es un caldo o un cóctel que debe controlarse y que las prioridades del gobierno deben alinearse a las prioridades de la población y evitar esta desconexión que pudiera suceder. Y también pensar a futuro qué va a suceder cuando la pandemia termine, por ejemplo, en el lado de educación, o qué va a suceder, por ejemplo, en el lado de violencia, ¿no? Ahorita hay que controlar y hay que extraer a las personas violentadas de los ambientes violentos, ¿no? Es la emergencia ahora. Pero a futuro hay que atender estos posibles daños psicológicos de las personas por el confinamiento, etcétera. Entonces, creemos que es una tarea sumamente compleja, pero que requiere pensar sí en atender la emergencia y estar adelantándose a lo que puede venir hacia adelante. Sí. ¿Qué propuesta habría? Por ejemplo, ahorita decían, hay que atender el tema de salud mental en lo que viene, el tema educativo en lo que viene cuando se regrese a las aulas. Entonces, ahí hablaríamos de redireccionar presupuestos e incluso ya la planeación de los gobiernos no va a ser la misma, ¿no?
Pienso que necesariamente todas las modificaciones de prioridades requieren verse reflejadas en una modificación presupuestal, es decir, las buenas intenciones necesitan recursos para llevarse a cabo. Entonces, sí, precisamente los retos del futuro van a requerir inversiones en el futuro y necesariamente tendrán que venir cambios al respecto. Fíjate qué interesante, dice las buenas intenciones. Es importante eso, ¿no? Que no se queden en buenas intenciones las proyecciones, las propuestas. Consejero Juan Gamboa, usted tiene una gran trayectoria en el tema académico. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué se puede hacer ahorita? Ya no pensar en un largo plazo. ¿Qué hacer ahorita como sociedad y como gobierno? Porque no se vale que vaya a quedar trunca una serie de planes, de proyectos, de ilusiones de niños que al pasar de primaria a secundaria ya no van a pasar, o sea, ya no están buscando. Es más, la SEP ya reconoció, no sí. Ya reconoció que tiene un vacío ahí de inscripciones de primaria a secundaria, se recrudece más de secundaria a bachillerato, de bachillerato a profesional se incrementó la deserción, pero también se ve en nivel licenciatura e incluso en nivel posgrado. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué se debe hacer? Bueno, si habláramos de esta etapa que estamos viviendo y que lo han hecho en otros países, que aquí desafortunadamente no se está dando, sobre todo para la cuestión mental, la cuestión psicológica, en otras partes han estado diseñando y teniendo materiales que comparten con la sociedad, las casas de habitación, para que los mismos padres de familia den lectura y vean cómo tener un menor efecto para sus hijos. Creo que eso es algo en lo que no se ha pensado aquí en el país, que otros países sí lo están haciendo. Eso sí sería importante y lo podrían haber hecho, ¿sí? Y no necesariamente que lo tuvieran que haber diseñado aquí, sino que vean en otras partes lo que están haciendo y retomarlos. Creo que eso es algo que ya debería de estarse dando, que desafortunadamente no está ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Eso es importante porque va en un efecto interno de la persona, que sí, con la ayuda del... Cierto que los padres no son unos expertos en esa parte, pero con información y en forma en conjunta, todos podríamos hacer que los efectos sean menores, ¿no? Y lo que también sí tendríamos que ver a futuro, pues es preocupante el ver que las escuelas privadas, pues muchas van a cerrar. Así es. Se habla de que si hay en todo el país un poco más de 5 millones de alumnos en la educación privada, que aproximadamente 2 millones, un 36%, no va a tener la oportunidad de seguir pagando, ¿sí? ¿Por qué? Por los mismos efectos económicos que se van a venir a futuro. Entonces, sí se tendrá que ver cómo hacerle para que, hablaba el secretario de Educación, que sí hay una capacidad que pueden absorberlos. Bueno, yo no sé cuánto será, a lo mejor los absorberán, pero lo que sí es que los grupos se van a incrementar mucho y eso también va a afectar a la parte del conocimiento, el aprovechamiento que puedan tener. Entonces sí se tiene que estar pensando en caso de que los grupos aumenten, ¿qué se tiene que hacer? Inclusive se tiene que pensar una estrategia donde, es cierto, vamos a regresar, va a ser de manera presencial, pero ya aprovechaste que ya se entró a la parte virtual, ya aprovechaste que ya hay una experiencia con los padres, con los alumnos, hay que combinar la parte presencial con la parte virtual y eso que no teníamos y que ahorita hemos avanzado en algo, cómo en conjunto lograr disminuir el efecto que se tiene ahorita. Yo creo que ahí sí se tiene que hacer un buen análisis, porque inclusive si no da suficiente con las escuelas que actualmente están para poder dar una buena calidad, sí se tendría que pensar a lo mejor una parte que sea virtual para algunos, pero que no queden, que deserten. Hay que ver cómo rescatarlos, ¿sí? Entonces, y eso sí es preocupante porque los números que yo le doy los declaró precisamente quien es el de la Asociación de Escuelas Particulares. Entonces, en algo se ha de haber basado a nivel nacional. Claro. A ver, si no reaccionamos, entonces estamos ante un retroceso educativo de más de una década. Sí, pues estamos... Si no reaccionamos. Sí. Algo que nos preocupa
preocupa mucho es que el acceso a la educación se convierta en un privilegio. No queremos que ocurra eso. Claro. Entonces, por un lado estamos pensando en el acceso a la educación con el tema virtual, con el tema distancia. Estamos hablando de aproximadamente, en Durango, de aproximadamente 530,000 estudiantes. De 530,000 estudiantes que dejaron digamos que se fueron a la modalidad virtual. A ver, nada más para regresar, porque no sé si se escuchó correctamente. Mencionabas tú que la preocupación es de que la educación no se vaya a convertir en un privilegio. En un privilegio, ahí, ¿no? que el acceso a la educación justamente no se convierta en un privilegio. Justamente lo que nos estamos enfrentando a las cifras en Durango es que aproximadamente 530,000 estudiantes se fueron a la modalidad a distancia. Resuelto eso, más o menos, ¿cuántos de esos tienen la oportunidad de poder tener acceso a la educación a distancia? Sí. Y sobre eso, ¿qué está pasando en la parte de la calidad? Que eso un poco no está muy bien resuelto. Piensen ustedes, por ejemplo, que un estudiante tal vez que pudo acceder a la educación virtual en educación media superior o superior, es relativamente autónomo pues, para autogestionarse en todas sus responsabilidades, en sus propios aprendizajes. Pero piensen ustedes en un chico de primaria, de primero de primaria, que está aprendiendo a leer, a escribir, que por su desarrollo psicosocial requiere el acompañamiento más puntual del maestro que está frente al grupo para agarrarle su manita y arrastrar el lápiz, de acompañarlo en todos estos aprendizajes iniciales. Entonces, desafortunadamente, pues nosotros vemos un panorama muy, muy desalentador alrededor del tema de la calidad educativa, ¿no? De decir de que este ciclo escolar no sea un ciclo escolar perdido, de que no perdamos toda una generación de estudiantes que no pudieron aprender lo que debían de aprender en su año escolar, ¿no? El otro riesgo que se ve también es en lo que significa la inclusión laboral de estos niños, porque muchos niños justamente señalan que están dejando de estudiar porque ven que la situación en casa es difícil y quieren sumarse a un sector productivo que es inexistente y que además es muy riesgoso. Es una realidad que México no tiene las condiciones para que un niño pueda trabajar de manera segura. ¿Qué es lo que ven ustedes en este panorama también del entorno de un crecimiento sano de la niñez en medio de la pandemia? Es justo lo que comentábamos hace un segundo. Pensamos que el reto de la educación sobrepasa incluso el balance de ventajas y desventajas, ¿no? Porque estamos abordando la vida precisamente de estos niños, el futuro de estos niños. Entonces, el objetivo del gobierno, en todo caso, primero es la salud y después es asegurar que las personas o que los niños no abandonen la escuela definitivamente. Entonces, si esta es la prioridad del gobierno, todas las acciones tendrían que dirigirse hacia evitar que los niños salgan. Los documentos que producimos precisamente dan recomendaciones para que esto no suceda, ¿no? Y una de las principales es el acompañamiento que pueden dar los maestros y los padres de familia. Muchas veces observamos que hay niños en las calles haciendo venta o hay niños jugando en las calles cuando deberían estar estudiando en casa. Esta situación no se da precisamente pues, porque el niño no tiene conocimiento o no tiene el acompañamiento, de una persona adulta que lo vaya dirigiendo en el aprendizaje propio. Entonces, pensamos que si el objetivo es disminuir la deserción o evitar la deserción definitiva para que no suceda lo que comentas, es precisamente el acompañamiento de los maestros y el acompañamiento de los padres. Entonces, una de las alternativas es facilitar este tipo de seguimiento por los maestros y evitar que se desconecten completamente los alumnos de su educación formal. Bien, pues el programa está terminando y yo la verdad me quedé preocupadísimo. Estamos cerrando el programa y yo me quedé muy preocupado del entorno que el día de hoy nos han planteado nuestros amigos del INEVAP, de esa situación para nuestros hijos, ¿no? Es que ahondas. Como la educación, como un privilegio para algunos, solamente para algunos, y como estamos en una situación total de desigualdad, un niño sí y un niño no, o son 7 niños sí, dada la cobertura tecnológica, 7 niños no, y 3 niños sí, y cuántos están quedando rezagados a no sé cuántas décadas perdidas, que esperemos que reaccionen los gobiernos. Y la falta de acompañamiento, la calidad educativa que planteaban, cuando se supone que, y además cuando estás en un entorno también tan competitivo a nivel mundial. Pues ojalá los gobernantes se pongan las pilas y en vez de estar pensando en el tema electoral, como lo decía mi compañera Brenda Maurer, 2021, 2022, quién sabe qué vaya a pasar, ahorita deben pensar 2020 de manera urgente. Estamos concluyendo, nada más pues agradecer a nuestros invitados. Presidente, consejero, ¿algún último comentario? Pues sobre todo invitar a la
a la sociedad que se sume más a la cultura de la evaluación. ¿Cómo se puede sumar? Que consulte nuestra página www.inevap.org.mx y que vea estos documentos, que son aproximadamente 11 que hemos estado generando y que son efectos que tienen aquí en Durango la pandemia en diferentes aspectos, pero también pueden consultar nuestras evaluaciones en un determinado momento. Si hay necesidad de que ampliemos nosotros, de que platiquemos, es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros y nosotros haremos los comentarios necesarios para aclarar. Entonces, invitarlos a que se empiece a tener esta participación, porque a futuro la sociedad debe participar en las políticas. ¿Y cómo debe participar? Con los resultados de las evaluaciones, dando opinión para que nosotros también hagamos la retroalimentación a los gobiernos para que se haga un mejor trabajo. Consejera Isaura Martos. Y muchas gracias. Pues igualmente agradecer primeramente la invitación y invitar también a la población a que visite nuestra página de internet, y también a los actores de política pública, pues ahora que dentro de esta crisis que estamos viviendo ahorita, pues en lugar de verlo desde el punto de vista tan pesimista, bueno, es momento, como decía Toño, de ponerse la pila, y dentro de esta crisis, pues a veces salen las oportunidades y nos hace mucho más crecer como personas. Son temas difíciles, pero los mexicanos somos muy fuertes y sobre todo tenemos el ingenio y el carácter para salir adelante. Así es. Coordinador Sergio Humberto Chávez. Primeramente, pues agradecer la invitación, invitar a la audiencia a que visite nuestra página de internet. Pueden encontrar mucha información, no solamente de toda esta situación de la crisis, sino también de todas las evaluaciones que hemos hecho en estos últimos años para exigir de alguna manera, informarnos y exigir de mejor manera a los gobiernos para que entreguen mejores resultados. Y muchísimas gracias al analista de la política de evaluación del INEVAP, Moisés Tamayo. Gracias por la invitación. Solo quisiera decir que la evaluación es una herramienta de rendición de cuentas, y cuando la sociedad reconoce que encuentra útil a la evaluación, puede exigir mejores resultados y los gobiernos tendrían que responder. Muy bien, pues Brenda Maurer, pues nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias, amigos. Recuerden que pueden seguir el programa, que es sumamente interesante y que, ya lo decían también, es importante pues sacar todo lo positivo, las áreas de oportunidad. Ya han dicho, el ingenio del mexicano no conquista el mundo porque no quiere. Sí, donde yo no tengo mucha confianza es en los políticos y en los gobiernos. Ahí es donde no tengo, por eso me voy asustado. Son los que dejan mucho que decir. Ojalá que también se pongan las pilas en este momento, ¿no? Sí, creo mucho. Tienen su responsabilidad. Creo mucho en la sociedad, y yo nada más espero que los gobiernos reaccionen no con temas de una visión político-electoral, sino también con una visión social. Gracias, Brenda. Esperemos que así sea. Gracias, Antonio. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a ustedes, amigos. Gracias.